Los niños y las niñas no debemos ser explotados, tenemos que ser protegidos contra los abusos y la violencia. Respetemos a nuestros pibes. Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Seguimos en Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro, acá donde conviven los 15 centros comunitarios de nuestra red, pero también donde nos extendemos, ¿no?, a conocer cuál es el trabajo comunitario, colectivo, el pensar las niñeces desde otro lugar. Y en esta partecita del programa, como siempre, venimos charlando con amigues, con organizaciones, amigas, que practican lo mismo desde su lugar. Y en este caso hoy estamos charlando con parte de los compiladores de 2 tiradas de libro, ¿no? En este caso Niñez en Movimiento y Educar hasta la Ternura Siempre. Esta es la segunda parte de esta compilación y estamos con parte de esos compiladores, Gabriela Magistris, que es docente e integrante de Ternura Rebelde, y Santiago Morales, que es educador popular y también integrante de Ternura Rebelde. ¿Cómo están, Gabriela? ¿Cómo están, Santiago? Muy bienvenidos a Niñez en Revolución. Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, bien, bien. Estamos muy bien. Acá contentes de... Estamos ahí en la puerta de que salga el segundo libro, así que muy contentes. Qué felicidad, Santiago, me imagino, ¿no? Sí, sí, porque fue mucho trabajo. La verdad es que fue muchísimo trabajo colectivo, con una participación amplia de diferentes compañeras, compañeros, compañeres. Así que bueno, estamos ahí nomás de ver todo ese trabajo materializado. Sí, un poco por ahí para contarle para quienes nos están escuchando, se desanda en la literatura, enfrentando el adultocentrismo de este mundo. También se habla de la ternura con la que ejercemos la educación popular y las distintas formas de educar. Nos cuentan qué pasó con ese primer libro y luego nos adentramos en el lanzamiento del segundo. ¿Quién arranca? Gaby, ¿querés arrancar? Bueno, la verdad que en el primer libro, bueno, fue así como, ¿no?, en la inauguración de todo un proceso que ya venía, ¿no? Una inauguración en realidad y también un decantar, un resultado de muchos años de trabajo conjunto con Santi y con las otras organizaciones y autores que están en el libro, así que por eso el libro siempre es mucho más que un libro, y en este caso más que nunca, ¿no? Refleja eso, todo un trabajo atrás y toda una intención, una apuesta nuestra y de todos los que participan, de poder poner estos temas sobre la mesa, de evitar que sea también un producto meramente académico y que lo lean solo les iluminades, lejos está de eso, siempre quisimos como darle una vuelta, que eso, que no sea un libro meramente académico y ni que tampoco no tuviera cierta solidez, porque creemos que tiene que tenerla también el tema y que lo puedan leer entonces, que pueda ser accesible para un público bien heterogéneo como el que creemos que nos lee. Y bueno, en este primer libro, que se llamó, como bien dijiste, Niñez en Movimiento, del adultocentrismo a la emancipación, era una primera entrada al tema que queríamos poner ahí con todos los que estaban participando. Y entonces era un poco quizás el recorrido de ese libro va desde plantear qué es este tema del adultocentrismo, de cuestionarlo, de tratar de mirar el mundo también con lentes que se corran del adultocentrismo, entonces hay varios artículos que apuntan a eso, a pensar desde dónde, qué es esto del adultocentrismo, por qué hablamos de un sistema adultocéntrico, patriarcal, capitalista, que se enlaza, y cómo la segunda parte, ¿no?, en realidad tampoco es que está dividido así, pero recorren esos dos ejes justamente, es también la emancipación, ¿no? Hacia dónde vamos, qué es esta emancipación, emancipación de qué, emancipación de solamente estas cadenas más que tienen que ver con las edades, o además de todas las otras cadenas, y que esa emancipación también, qué características tiene, pensamos en algo individual, pensamos en lo colectivo, que es ahí también a donde apuntamos, nos corremos de un lugar de pensar el protagonismo como mera, ¿no?, actoría individual, ¿no?, como si fuera esto el protagonista como un actor. Bueno, no, nos tratamos de correr desde ese lugar y de pensar el protagonismo como un coprotagonismo que nos incluya a adultos y niños, niñas, niñes,
y a repensar las relaciones intergeneracionales. Básicamente el libro apunta a eso, ¿no? Desde esto, distintas ópticas, distintas perspectivas, distintos recorridos. Hay una línea más de contar experiencias dentro del libro, que también queríamos que estén presentes, queríamos que haya voces de niños, de niñas, de niñes, que también están, de niñez organizadas, ¿sí? Que también están en el libro, y de por ahí otros artículos más que eso, conceptualizan, piensan qué es esto del adultocentrismo, desde dónde los pensamos, y hacia dónde, ¿no? En esto del hacia dónde, que es ese horizonte emancipatorio, que eso puede tener distintas ramas, distintas vertientes, pero siempre con la confluencia de esto que decías por ahí, Camila, de la ternura, ¿no? Como motor de los procesos, sean educativos o no. Por eso después ya el segundo libro va a centrarse en la educación, pero sí, como algo a recuperar, y a recuperar desde un sentido bien político, ¿no? No la ternura como simplemente, ay, qué lindo, o qué bueno, qué divino los nenes, no. Romper también con eso, sacarlo de ese manto más privado, y devolverle la politicidad que efectivamente tienen, ¿no? Los niños, las niñas, les niñas, como ciudadanos de este mundo y no del que vendrá, de este de hoy, y bueno, y fortalecer eso, ¿no? Ahí un poco iba eso, ese primer libro. No sé, Santi, si querés agregar algo más. Bueno, o contarte el segundo. No, bueno, por ahí también compartir que ese primer libro, al igual que el segundo, en esta búsqueda por, digamos, llegar a un público heterogéneo, tiene distintos registros. Entonces, así como hay capítulos más teóricos y otros más prácticos, si se permite esa división, también hay, bueno, algunos que son resultados de diálogos, o conversaciones, o intercambios intergeneracionales, o la recuperación de experiencias o saberes de educadores o educadoras de otro tiempo histórico. Entonces, un poco lo que busca es, al mismo tiempo que incomodar en relación a los saberes que sentimos que ya tenemos incorporados en relación a la educación, también como, bueno, motivar, inspirar, contagiar el deseo de hacer parte a las niñas en la búsqueda por transformar nuestra realidad injusta. Maravilloso, me parece maravilloso poder encontrar esas experiencias, ¿no? en un libro, y que además sea transversal a todas las edades, porque me imagino como llevarlo a una familia o a una organización y que todos puedan encontrarse en la lectura, ¿no? de esa construcción. Y qué nos encontramos en educar hasta la ternura siempre, que es la segunda parte, si lo podemos pensar de esa manera. ¿Y por qué seguir? ¿Por qué esa segunda parte? ¿Cómo se encontraron ahí en la construcción de esa segunda parte, Santi? Bueno, nos quedó una alegría muy grande de haber publicado el primer libro. La recepción en general de compañeros cercanos y también personas lejanas fue muy positiva. Sentimos que, digamos, que propuso o acercó herramientas para un debate que ya se estaba dando en mayor o menor medida, pero que por ahí andaba necesitando de diferentes tipos de materiales de este estilo. Entonces, bueno, surgió un poco en ese contexto, y la evaluación fue muy positiva. Y nos dejó con ganas de seguir, bueno, siendo parte de esta contribución, y también para buscar sistematizar aquellos aprendizajes que ya se vienen dando en distintas experiencias, o que ya vienen siendo, digamos, construidos o elaborados por distintas compañeras o compañeros que andan, bueno, cuestionándose el adultocentrismo, o que lo empezamos a nombrar de esa manera, digamos, porque si bien hablar de adultocentrismo es algo reciente, la crítica al adultocentrismo no es algo reciente. Lo que pasa es que antes no se lo nombraba de esa manera. Total. Pero Le pusimos hace, nombre, ¿no? Pareciera que hace tiempo le pusimos ese nombre y que empezó a habitar espacios de educación popular, de educación, ¿no? Se encontraron así con eso. totalmente, totalmente. Porque si bien es cierto que podríamos decir
que la historia de la infancia o de la historia de las infancias es la historia de su invisibilización como sujeto político, así como podemos decir eso, también podemos decir que a lo largo de los últimos siglos, eh, bueno, han habido muchísimas experiencias, educadores, educadoras, niños y niñas, que en la práctica concreta, bueno, pusieron en tensión esa invisibilización en Mm, tanto sujetos y sujetas políticas. Y ujú. bueno, en Educar hasta la ternura siempre, un poco lo que queremos hacer es eh, puntualmente hacer una contribución en lo que tiene que ver con específicamente la educación, desde Sí. perspectivas críticas del adultocentrismo. Porque el libro anterior era un poco más amplio, era más abarcativo, tocaba diferentes temas. Si bien, por supuesto, la educación atravesó Niñez en Movimiento, no fue la única de las dimensiones que se hacían presentes en ese libro. En ese libro, por ejemplo, bueno, se hace muy presente específicamente la promoción de la participación como forma de cuestionar el adultocentrismo y, por ejemplo, críticas a la Convención de los Derechos del Niño, el repensar la perspectiva con la que nuestras sociedades abordan el trabajo de las nuevas generaciones, el entrecruzamiento de la perspectiva, digamos, decolonial con las teorías críticas de infancias, y otros temas que se hacen presentes en ese libro anterior que de manera diagonal atravesan la educación, pero en este segundo libro nos propusimos, digamos, bueno, puntualmente, eh, digamos, dos cosas, ¿no? Eso, pensar, eh, sistematizar aportes reflexivos para mirar críticamente nuestras prácticas y sistematizar experiencias concretas, que es lo que han hecho diferentes compañeras y compañeros al poder escribir y reescribir sus propias prácticas, como una forma de convidar los aprendizajes que se vienen dando en el terreno de la pedagogía. Santiago Morales, Gabriela Magistris, con quien estamos charlando, dos de los compiladores de estos dos libros. Educar hasta la ternura siempre se está lanzando ahora, ¿no? Y me parecía y escuchaba a Gabriela mientras Santiago y vos describían que no debería faltar la lectura de estos dos Ujú. libros para quienes emprenden la tarea de educar. Por ahí, para cerrar y ya agradecerles muchísimo estos minutitos, ¿por qué no debería faltar, ¿no? Para la persona que se emprende en la tarea de educar desde un lugar más movilizado, consciente realmente de que efectivamente tenemos que militar un mundo que no sea adultocentrista desde nuestros lugares como educadores y educadoras, vos además docente, con lo cual digo, hay un montón de ramas y las experiencias de quienes nos encontramos en este segundo libro. Bueno, por un lado, para mí, educar es también, ¿no?, sinónimo, debería serlo de contagiar, ¿no? Está un poco dicho también, Darío Zeta algo lo retoma, pero yo también lo incorporo de la idea del colectivo Juguetes Perdidos, que lo ha trabajado con Deligny, que digamos que era un educador francés, bueno, que tuvo todo un trabajo muy interesante, y ellos hablaban de esto, que a mí me interesa esa forma de entender la educación, ¿no? Educación no como formación simplemente, sino que es mucho más que eso, es eso, el contagio por pensar otras formas. Ellos dicen pensar es un virus también. Bueno, en estos tiempos justo además no se puede decir mucho, pero para pensarlos desde ese lugar multiplicador, de pensar nuevos horizontes posibles, de no quedarnos, ¿no?, en esto. Entonces ahí la educación cobra un sentido más que mágico para mí, ¿no? Como más que multiplicador, más que esperanzador, tiene todos estos componentes y tan importantes en el caso además de los niños, las niñas, las niñas. Y bueno, se van a encontrar con varios artículos que son muy interesantes, como decía Santi, también de nuevo hay un poco de una mezcla más de algo más conceptual, pensando en cómo las niñas ingresan en la educación popular, que no siempre fueron considerados, porque Paulo Freire no pensó en las niñas como su destinatario directo, ¿no? Porque primero era otro el sujeto al que había que emancipar en ese momento. Total. Ujú. Entonces, no porque, bueno, no lo pensó o fuera simplemente adultocéntrico Paulo Freire, sino que era otro, digamos, ¿no? Era el campesino, analfabeto, adulto,
al que nunca habían llegado un montón de políticas, y ahí ¿no? había que fortalecer. Pero bueno, justamente es volver a atraer a los niños, a las niñas, a las niñas a la educación popular, pensar cómo se entrecruza con esta idea también de pedagogía de la ternura, que fuertemente traen los movimientos latinoamericanos de niños, niñas y niñas adolescentes trabajadores. Y van a encontrar también una serie de experiencias, como decía Santi, también muy heterogéneas, que por un lado va a haber entonces experiencias hasta de distintas edades, con niños de distintas edades, por ejemplo con los jardines comunitarios del Movimiento Popular La Dignidad, que es súper interesante, ¿no? Que es poco trabajado, muy poco trabajado en la primera infancia, cómo se piensa al niño y la niña y las niñas como sujetos transformadores de su entorno, si ya está invisibilizado para los más grandes, para los más pequeños y pequeñas más todavía. Entonces tenemos, digamos, un artículo que por suerte integra el libro, que además recupera una experiencia colectiva, comunitaria, potente. Sí. No es simplemente de compañeros que se pusieron a escribir, sino que tiene una base, una praxis súper importante, súper interesante. Después otras compañeras que trabajan este tema de cómo se da la participación a nivel de una escuela pública primaria, ¿sí? Cómo esto es posible de potenciar a través de las asambleas. Después hay otras experiencias más históricas, entonces donde se recuperan una serie de prácticas vinculadas a la educación en distintos momentos históricos, en distintos también espacios. Así que eso es lo que lo hace un libro de lectura, no voy a decir obligatoria, pero me parece que es muy importante para todo educador, toda educadora que pretende transformar algo con la tarea que realiza y pensarse como sujeto, como sujeta, como parte de un colectivo, ¿no? Esto a mí siempre me gusta también resaltar que este libro, el anterior, siempre fueron productos y procesos bien colectivos, tanto desde lo que pensamos con Santiago, como lo que hemos impulsado para los que han participado del libro. Siempre fue desde el lugar también hemos hecho idas y vueltas con los artículos, porque sí no bajamos línea, pero sí ciertos ejes, de decir, bueno, queremos que esté esto, pero para que tenga una coherencia y que no sea simplemente una compilación de cualquier cosa, ¿no? Sino, bueno, tienen ejes que atraviesan el libro que son claros, entonces simplemente hemos como comunicado a los autores, bueno, nos parece importante que recuperes esto desde, bueno, intentar desde este lugar, y eso está presente en el libro, y siempre que hemos hecho intercambios con los autores fue desde, por supuesto, el absoluto respeto a su trabajo, a lo que han escrito, y simplemente era, bueno, para como potenciar eso que ya estaba, como recuperar experiencias también hay de pedagogías feministas, pensar a las niñas, que esto también está presente, y más ahí ya entonces vinculado a organizaciones, y no solamente instituciones más como estas de jardines que les contaba, o escuela primaria. Entonces hay un poco de todo, un poco de hasta niñas de distintas edades, niños, niñas, niñes, experiencias de educadoras acompañando a niñas también, que eso es bien interesante, porque si bien algo de esto estaba en el primer libro, también estaban las niñas organizadas. Acá está más también el lugar de las educadoras acompañando, que también son mujeres, que también se reivindican desde un espacio feminista. Entonces, bueno, todo esto recorre el libro, y por eso nos parece interesante lectura, porque, ¿no?, para los educadores, los y las educadoras, para poder enriquecer su rol y seguir repensando su tarea cotidiana, y siempre un más allá de lo que hacen cotidianamente, ¿no? Maravilloso, me encanta de verdad. ¿Y dónde podemos acceder al libro? ¿Cómo se puede acceder al libro? Por ahí es el datito que nos falta. Santi. Bueno, sí. Voy. El libro, digamos, para poder tenerlo, nosotros ahora estamos en la etapa de preventa, porque estamos juntando los pesitos que necesitamos para poder costear el valor final de la impresión. El libro físico va a estar, si todo sale bien, a principios de mayo. Entonces, para poder tenerlo, nos pueden escribir a Facebook o a Instagram, Ternura Rebelde. El rebelde es con B corta, eso es muy importante y es clave, porque si lo buscan con B larga no lo van a encontrar. No va a aparecer, claro. No va a aparecer. Y también nos pueden escribir un correo, sino a ternurarebelde@gmail.com. Dos cositas Perfecto. chiquititas quisiera agregar, muy cortitas. Una es que todo el trabajo de este segundo libro, al igual que el anterior, lo hicimos junto con la editorial Chirimbote,
una editorial a la que queremos mucho, admiramos mucho y con quienes también hemos trabajado permanentemente en esta lógica que antes Gaby comentaba. Y por otro lado, este libro, Educar hasta la ternura siempre, tiene 3 partes que reúnen los distintos capítulos, y cada una de esas partes lleva el título de una frase significativa para nosotros de Mafalda. También a modo de homenaje a esa niña que nos marcó tanto cultural y socialmente, y que, bueno, marcó el sendero de tantas niñas rebeldes que a las personas adultas nos dejaron reculando después de pensamientos que no nos esperábamos. Total. Así que esas 2 cositas. Bueno, y sumo un plus de un agradecimiento muy grande por invitarnos al programa y permitirnos difundir este trabajo que tanto queremos. Es un placer para nosotros, fue un placer para nosotros y nosotras poder charlar con ustedes dos, Gabriela y Santiago, y bueno, y a ir a las redes de Ternura Rebelde con B corta para poder acceder a educar hasta la ternura siempre. Muchas gracias, Gabriela Magistris, Santiago Morales, por participar de esta charlita. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por invitarnos. Un abrazo grande. Adiós. Niñez en Revolución. Junto a la red El Encuentro.